Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos nuevamente con todos ustedes con una nueva historia de terror que nos hacen llegar. Los seguimos invitando para que por favor se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez de que subamos un video, ya que no tenemos un día específico para estar subiendo los videos, así que pues puede ser cualquier día de la semana. Queremos agradecer, como siempre lo hacemos, a todos los que nos dejan un comentario en YouTube. Recuerden que si quieren mandarnos sus historias, les dejamos el correo de historias de terror aquí abajo en la descripción del video para que nos envíen su anécdota, su historia que quieran compartir con todos nosotros. Bueno, vamos a dejarlos con esta historia que tenemos preparada para el día de hoy. Esperemos que les guste y sea del agrado de todos ustedes. Cada vez que miraba a gente rezar o ir a la iglesia, pensaba que cómo había gente que fuera tan creyente en alguna religión. Para mí siempre fue una pérdida de tiempo el estar rezando o asistir a misa. Yo siempre decía que con que yo fuera buena persona, respetuosa, ayudara a los demás, con eso me bastaba. A diferencia de mi madre, que ella siempre fue una persona muy religiosa y muy creyente en la religión católica. Siempre que tenía un poco de tiempo libre se la pasaba rezando. Toda la casa se encontraba completamente llena de imágenes religiosas y un altar muy grande donde siempre se ponía a rezar con su enorme fe. A mí me parecía algo absurdo, pero nunca le dije nada a mi madre. Yo siempre fui una persona muy escéptica sobre este tema, y cada vez que mi madre me pedía que la acompañara a misa o a alguna reunión con sus amigas, le inventaba cualquier pretexto para no poder ir con ella. Siempre le llevaba la contra en cuanto a su creencia, aunque no se lo decía. Fui una persona muy rebelde y, a decir verdad y para ser honesta, a mí me atraían mucho los temas paranormales. Era todo lo contrario a lo que era mi madre. En ese entonces que me empecé a interesar por estos temas, era cuando comenzaba el auge de YouTube por el 2008. Y al ver los videos en internet me llenaba de una fascinación muy intrigante. Según yo, me consideraba un amante de lo oculto, por así decirlo. Cuando comencé una relación con el que actualmente es mi pareja, es cuando aumenta mi interés por todo esto, ya que para suerte mía, a él también le encantaban este tipo de temas. Siempre que teníamos tiempo o que podíamos, comprábamos revistas en el puesto de la esquina, donde veíamos y conocíamos más sobre estos temas de brujería, hechizos y juegos que se necesitaban de alguna invocación de un demonio. Todos recordamos los típicos juegos que alguna vez llegamos a escuchar o incluso jugar, tales juegos como el famoso juego de Charlie y Charlie, pararse frente a un espejo con una vela, o el típico juego de los lápices, que este último era el más popular entre los compañeros de la escuela. Constaba de unos lápices de colores colocados entre dos amigos haciendo una figura rectangular, y si supuestamente este triángulo se movía hacia arriba, indicaba que te encontrabas ante una presencia a la cual le podías hacer ciertas preguntas. Eran los típicos juegos de moda en ese entonces. La verdad, nunca pudimos comprobar si estos juegos realmente funcionaban o solo era algo con lo que muchos de nosotros nos llegamos a asustar, pensando en que algo malo pasaría. Ahora que ya soy mayor y tengo familia, pienso que fueron juegos tontos, a diferencia de otros que llegué a jugar. Todo cambió cuando me casé, ya con las responsabilidades que teníamos como adultos y sobre todo como casados. Fuimos alejándonos un poco de estos temas. Poco a poco nos fuimos olvidando de todo. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de este pueblo de Atotonilco en Guanajuato, donde cada año se reúnen muchas personas
a una casa de ejercicios espirituales en el santuario de Jesús Nazareno. Muchos hemos escuchado de este evento que se realiza cada año. Bueno, al menos en mi familia lo conocemos, ya que mi madre siempre asistía a este encuentro que duraba prácticamente una semana. Ella se emocionaba cuando llegaba a esta fecha para asistir al santuario, pero debido a una extraña condición que le impedía moverse mucho y de manera rápida, es que ya no pudo asistir más a este santuario. Pero ella, a pesar de no poder asistir, continuaba con sus rezos y plegarias de todos los días. Mi esposo y yo íbamos muy seguido a visitar a mis padres, que ya vivían solos. Quiero confesar que antes de que pasara todo esto fui una persona muy mala, por así decirlo. Cuando mi madre me decía que no me alejara de Dios y que siguiera pidiendo por todos, yo, para que no me siguiera diciendo ese absurdo cuento, le daba por su lado diciéndole que sí seguiría con eso. Cuando mis padres eran ya mayores y requerían que alguien estuviera al pendiente de ellos, mi esposo y yo decidimos irnos a vivir con ellos para estar más cerca y al pendiente de ellos. Y así es como nos terminamos mudando a la casa de mis padres. Como les mencionaba, mis padres ya no tenían la misma energía que antes, por lo que hacer sus actividades les tomaba más tiempo de lo normal. Se va a escuchar muy fuerte tal vez de mi parte, pero la verdad no eran, por así decirlo, una carga para nosotros. Sentíamos que nosotros éramos los dueños de la casa, ya que hacíamos prácticamente lo que queríamos. Mis padres se la pasaban en su habitación casi todo el día. De vez en cuando salía mi madre a la calle a barrer el frente de la casa. Una noche que nos encontrábamos ya acostados en nuestra habitación mirando la televisión, justamente viendo un programa de esos de Carlos Trejo, de cosas paranormales, de esos que hacían supuestas investigaciones, nos volvió a meter la espinita de lo que nos emocionaba antes, todos esos temas paranormales. Así que estúpidamente retomamos todo eso. Todos los días platicábamos sobre estos temas y qué cosas estaban de moda en ese tiempo. Ya a nosotros se nos hacía muy infantil todos esos juegos que habíamos jugado en la secundaria. Pero mi esposo me hace una propuesta de jugar algún juego. ¿Pero qué juego podemos jugar?, le contesté. No sabemos si esos juegos que jugamos en la secundaria realmente funcionaban o no, le contesté. Ya lo sé, me dice, pero hay más juegos que podemos probar. Y efectivamente, mi esposo tenía muchos juegos nuevos, algunos que había investigado en internet, que había visto en YouTube, para ser específicos, los juegos que en ese tiempo se encontraban de moda, y algunos al parecer provenían de Japón. Esto para mí era una verdadera emoción, pues durante todo el mes estuvimos jugando con distintos juegos y probando diferentes supuestos rituales como para tener contacto con algún espíritu. En algunos, la verdad, sí recibimos respuesta, en otros definitivamente no. Pero al llegar a jugar la famosa Ouija, es que todo el terror se desató en la casa, pues cuando nos encontrábamos jugando por primera vez, pude ver cómo el cursor realmente se movía, respondiendo a todas nuestras preguntas. Nosotros nos encontrábamos fascinados y la verdad no teníamos absolutamente nada de miedo. Al momento de terminar el juego y guardar todo, sentíamos una extraña energía sobre la casa. A los días empezamos a observar a una especie de monje con una capucha que ocultaba todo su rostro. Un día que me encontraba trabajando, haciendo unos trabajos que tenía que entregar al día siguiente, eran como las 2 o 3 de la mañana aproximadamente, cuando escuché a mi madre rezar sobre el pequeño altar. Pero al salir a ver por qué mi madre se encontraba rezando a esas horas,
y con un poco de enojo de por qué mi madre se ponía a rezar a esas horas. Ya era demasiado que estuviera rezando a altas horas de la noche. Al bajar a la planta baja, pude ver a mi madre hincada sobre el altar, completamente en penumbras. Al momento de decirle: ¿qué haces rezando a esta hora?, estuve a punto de tocar el hombro cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre decir: no la toques, hija, esa no soy yo, ven, vámonos para el cuarto. Cuando nos encontrábamos en su habitación, me dice que esa persona que se encontraba sobre la sala no era algo bueno y que no sabe cómo es que había llegado a la casa. A mí se me vino a la mente todos los juegos que habíamos jugado con mi esposo. Le dije a mi madre que tal vez sería nuestra imaginación y que deberíamos volver a la cama. Al día siguiente le comenté a mi esposo lo que había sucedido, pero solamente me dice que es mi imaginación y que me estaba sugestionando. A los 2 días nos encontrábamos en nuestra habitación, que se encuentra en el segundo piso. Pudimos observar cómo una extraña sombra pasó sobre la puerta que se encontraba abierta hacia el pasillo. Se nos hizo raro que alguien anduviera arriba, ya que mi madre no podía subir las escaleras sola y tampoco podría correr tan rápido con esa velocidad como la habíamos visto. Nos sentimos incómodos a partir de ese momento. Para la noche, mi esposo me despierta diciéndome que alguien intentaba meterse a la casa, que había escuchado cómo alguien había brincado en la azotea de la casa. Cabe señalar que para subir a la azotea usamos una escalera de metal, ya que no contamos con escaleras de concreto. Mi esposo dice que al momento de llegar al último escalón, miró cómo una extraña persona brincó hacia el centro de la azotea, como si esta cosa se hubiera metido sobre el piso, desapareciendo por completo. Al querer bajar, miró que la escalera ya no se encontraba en el mismo lugar. Alguien la había movido, por lo que mi esposo terminó por colgarse de la azotea hacia el segundo piso. Al llegar a la habitación me dice un poco molesto: ¿por qué me quitaste la escalera? ¿No ves que me pude haber caído? Y más con esa oscuridad. Mi extrañez no se hizo esperar y me dice: no me salgas con que tú no fuiste quien me quitó la escalera. Le dije que yo en ningún momento había salido de la cama y que no sabía de lo que estaba hablando. Él solo se volvió a meter a la cama y se quedó completamente dormido. A la semana nuevamente presenciamos cómo este ser de capucha se paseaba por toda la casa. Ya se nos hacía casi algo normal verlo a diario. Pero una mañana, cuando mi madre se encontraba barriendo el frente de nuestra casa, escuché cómo platicaba con una vecina que le decía cómo toda la noche se la pasaron viendo a un extraño ser parado en una de las esquinas de la azotea de nuestra casa. Dice que solo se encontraba ahí parado, pero no se movía, solo estaba allí. Mi abuela decía que tenía que rezar con más ganas para que nada malo sucediera en la casa. Una noche que me encontraba preparando la cena y mi esposo se encontraba en la sala viendo la televisión y mi madre se encontraba ayudándome con la cena. Al pedirle a mi esposo que fuera por mi padre para que cenáramos todos, al entrar a su habitación vimos cómo salió con mi padre cargado en brazos. Mi padre tenía una herida fuerte en la cabeza que le sangraba, pues mi esposo al entrar a la habitación vio a mi padre acomodando unas cajas sobre el buró, pero al lado de mi padre pudo ver a un aterrador ser con forma de mujer, con la cara completamente seca, como si su piel estuviera completamente reseca por el sol. Solo pudo ver cómo esta mujer rasgó la cara de mi padre, haciéndolo caer sobre la cama. Al ver esto, mi esposo toma a mi padre y lo saca de la habitación. Mi padre solo dijo que un cuadro se le había caído sobre la cabeza. Al momento que miraba a mi esposo con complicidad, mi madre y yo sabíamos que no era así, y aún así todos coincidimos en eso. No quisimos hacer preguntas y nos dispusimos a curar la herida de mi padre y ponernos a cenar. A los días mi madre me dice que estos sucesos continuaban y que no podíamos seguir así. Así que
me hace una propuesta de que nosotros con mi esposo fuéramos a ese encuentro al que mi madre siempre acudía en el estado de Guanajuato. Decía que tal vez así podrían parar todas las cosas que pasaban en la casa. La verdad, a mí no me gustó para nada la idea de mi madre, pero al ver su desesperación y su desánimo no tuve opción, así que le comenté a mi esposo de ir a este encuentro. Como todos sabrán, a él tampoco le interesó la idea, pero no podíamos ignorar las cosas que pasaban en la casa. Así que mi esposo me hace una propuesta que al día de hoy se me hace lo más estúpido de tantas cosas que llegamos a hacer. Pues me dice que le digamos a mi madre que sí iríamos al encuentro en el santuario de Atotonilco. Le pregunté, ¿de verdad quieres ir al encuentro? Él sonriendo me dice que no iríamos al santuario, que en realidad nos iríamos esa semana de vacaciones a Puerto Vallarta y les diríamos a mis padres que íbamos al santuario. Se me hizo una idea un tanto agridulce, podemos decir, pero no podía desperdiciar la oportunidad. Al decirle a mi madre que ambos asistiríamos al santuario, ella se puso muy feliz, ya que ella no podía asistir más por su condición. Mi madre nos pide que por favor le traigamos del santuario un poco de agua bendita y algún otro recuerdo del lugar. Mi esposo le dice a mi madre que de recuerdo le traería un pequeño detalle, una pequeña astilla de la antigua cruz de Jesús Nazareno que se encontraba en el santuario, que él podía conseguirle una pequeña astilla de la cruz, ya que esta se había cambiado por encontrarse ya muy vieja y antigua, así que habían decidido cambiarla y podíamos conseguir un pequeño trozo de ella para mi madre. Ella, con una gran emoción y muy contenta, nos dice que ellos, mis padres, pagarían los gastos de nosotros. Cuando salimos supuestamente al santuario, nos dirigimos hacia Jalisco a disfrutar de esas vacaciones que teníamos planeado. Al regresar a la semana a casa, mi madre nos esperaba muy contenta y con muchos abrazos. Nos dice que cómo nos había ido. Nosotros, en un intento de disimular todo, solo dijimos que bien y que había estado todo muy bonito. Al encontrarnos en nuestra habitación, ya desempacando todas las maletas, vimos entrar a mi madre al cuarto. «¿Pero cómo subiste sola las escaleras, madre?», le pregunté. «Así, mi hija, sola. Quería ver qué me trajeron del santuario». Muy emocionada, mi madre nos preguntaba. Nosotros nos quedamos pasmados al escuchar esto, pues no traíamos nada de lo que le habíamos prometido a mi madre. Para pronto le dijimos que aún no desempacábamos nada y que teníamos que acomodar primero algunas cosas, pero que por qué no nos vamos primero a cenar y después le dábamos las cosas. Le dijimos a mi madre, sacándola de la habitación para que no viera que no traíamos nada de lo que le habíamos prometido. Al terminar de cenar, mi esposo me hace una seña para que subamos a la habitación. Le dice a mi madre: «Espere aquí, suegra, vamos por las cosas que le trajimos del santuario». Yo me quedé extrañada por qué decía mi esposo esto. Al estar en la habitación, le digo: «¿Por qué dijiste eso? Si no trajimos nada». «Descuida», me dice. «Ella no notará que esta agua que tengo aquí, que nos sobró del viaje, es normal. Solo no le menciones nada. Y sobre la pequeña astilla, ¿qué le diremos?». Nos quedamos pensando un momento hasta que me dice: «Ya sé, pásame la escoba». «¿Pero qué vas a hacer?», le pregunté. «Pues del palo de la escoba saco la pequeña astilla que supuestamente le habíamos prometido a tu madre». Yo sentía un enorme nudo en la garganta al hacer esto, pero no podíamos decirle a mi madre que nos habíamos ido a la playa en lugar de ir al santuario. «Mire, suegra, esto es lo que le trajimos del santuario», le dice mi esposo al darle las cosas a mi madre. Ella se puso muy contenta y se dirige al altar que tenía en la sala y coloca la pequeña astilla sobre este. Al encontrarnos acostados pensando en lo que habíamos hecho, la culpa no me dejaba dormir, hasta que comencé a escuchar cómo unas enormes pisadas
se escuchaban afuera de la habitación. Mi esposo se levanta para ir a investigar qué era lo que andaba afuera. Yo me levanté a seguirlo y no dejarlo solo. Al salir del cuarto percibimos un fuerte olor como cuando alguien quema chile. Ese picor lo sentíamos sobre la garganta al punto de comenzar a toser. Al escuchar a mis padres toser, bajamos deprisa, pero antes de llegar a su habitación, observamos cómo en la puerta de este se encontraba un enorme ser con forma de diablo, con esos enormes cuernos que al parecer medían 1 metro cada uno. Ese ser nos impedía el paso al cuarto de mis padres. Al querer encender las luces, estas no funcionaban, solo se encontraban encendidas las velas que se encontraban sobre el altar de mi madre. Pero en este altar también se encontraba lo que al parecer era la silueta de mi madre. Mi esposo me dice que mi madre ya se encontraba rezando sobre el altar. Le digo que eso no es mi madre, que ella se encuentra en la habitación. No sabíamos qué hacer en ese momento. Este ser que se encontraba en la puerta de la habitación de mis padres comenzó a acercarse hacia donde estaba el altar, así que corrimos hacia el cuarto de mis padres y al abrir la puerta vimos como una extraña mujer, que al parecer era la misma mujer que mi marido había visto al momento de sacar a mi padre de su habitación. Este ser salió caminando como en 4 patas, pero del lado de arriba como si fuera una enorme araña. Mis padres ya se encontraban despiertos. Al vernos se levantaron de la cama. En ese momento escuchamos un fuerte estruendo provenir de la sala y al querer salir hacia la calle vimos que el altar que mi madre había hecho se encontraba completamente destruido. Todas las imágenes que tenía sobre él ya se hacían sobre el suelo, completamente rotas. Sobre la sala se encontraban estos seres que habíamos visto en diferentes ocasiones, como si de una reunión familiar entre ellos se tratara. Mi madre, al ver todo esto, decide regresar al cuarto. Yo no podía entender por qué se había regresado. Al ir detrás de ella, pude ver cómo entre todas las cosas que tenía en su habitación buscaba algo. Pero, ¿qué buscas, madre? Vámonos de aquí. Ella me dice que esa es su casa y que por nada del mundo iba a permitir que nadie la sacara de su hogar. Al ver que de ese pequeño pañuelo sacó la astilla que nosotros le habíamos dado y la supuesta agua bendita. Al regresar a la sala vimos que estos seres aún se encontraban allí. Este ser demoníaco se encontraba sentado sobre el sofá. Al ver a mi madre sacar la pequeña astilla y mostrársela, este ser se pone de pie como si estuviera algo nervioso y tuviera algo de miedo. Al comenzar a arrojarles a estos seres el agua que nosotros le habíamos dado y al sostener en la mano la pequeña astilla mostrándoselas, les comienza a gritar que se fueran de esa casa, que no era de ellos, que su Dios tenía más poder que todos ellos juntos. Mi madre rociaba el agua por todos lados y al parecer esto comenzó a funcionar, pues poco a poco estas presencias comenzaron a salir por la puerta de la casa. Mi madre, aunque con un lento caminar, pero firme en sus pasos, comenzó a avanzar sobre ellos, haciéndolos retroceder. No podía creer lo que pasaba. Mi madre tenía una mirada muy penetrante y bastante firme sobre estos seres, así que lentamente avanzó hacia ellos hasta que terminaron por salir de la casa. Mi madre no paraba de rezar y agradecer a Dios por todo. Yo me solté en llantos y corrí a abrazar a mi madre. Solo pude agradecerle todo lo que había hecho por mí y por mi esposo. Al voltear a ver a mi esposo, también se encontraba en llanto, aunque no de igual manera que yo. Esa noche no pudimos dormir, nos la pasamos rezando, aunque suene extraño. Al día siguiente nos pusimos a recoger todo. Mi esposo fue el primero en comenzar a recoger las imágenes que mi madre tenía sobre su altar. Para ese momento la casa se sentía una sensación diferente. Para mí era raro ver a mi esposo recogiendo todo y acomodándolo en su lugar. Con el pasar de los días fuimos asimilando las cosas. La verdad, nunca volvimos a dudar de la fe de mi madre. Esa vez nos dio una gran lección.
Sabemos bien que todo esto que pasó fue por culpa de nosotros, al ser tan imprudentes con ese tipo de cosas. Desde ese día cambiamos nuestra perspectiva de la fe de las personas. Nunca le dijimos a mi madre la verdad sobre el agua y la pequeña astilla. Sabemos que si le decimos va a ser un duro golpe para ella y para su gran fe. Ese día vimos que lo que realmente importa es la fe de las personas, que es lo que realmente le da valor a todo. Ahora respetamos las creencias de las demás personas. Sabemos también que lo que ayudó ese día fue la fe de mi madre y no las cosas que nosotros le dimos. Y queremos seguir así, sin decirle a mi madre. Sabemos que su fe es lo que siempre nos ha ayudado y sacado adelante. Y no queremos quitarle esa fe que ha mantenido toda su vida. Nosotros acompañamos a mi madre cada vez que podemos en sus oraciones. Hemos dejado todo lo que pensamos que era algo interesante para nosotros. No dudemos nunca de la fe de las personas, pues es algo que mantiene viva la esperanza de muchas familias.